El Cartel de Medellín fue una organización criminal colombiana que se dedicaba al tráfico de cocaína, terrorismo, entre otras actividades, siendo uno de los principales protagonistas del conflicto armado colombiano entre 1980 y 1993. Se empecinó en una lucha contra el gobierno y sus instituciones principalmente en los centros urbanos, simultáneamente mantuvo guerras paralelas con otras asociaciones delictivas, como el Cartel de Cali y los grupos paramilitares del Magdalena Medio. Se convirtió en un grupo terrorista reconocido por practicar secuestros y asesinatos ya sea selectivos o indiscriminados. El principal líder del Cartel de Medellín fue Pablo Escobar el Patrón, originario de Río Negro, Antioquia. Por su parte Gonzalo Rodríguez Gacha, también conocido el ministro de la guerra o el mexicano originario de Pacho, Cundinamarca, considerado como el segundo al mando de la organización y fue fundador de varios grupos paramilitares. Como socios capitalistas aparecen los hermanos Fabio, Jorge Luis, Juan David Ochoa oriundos de Medellín, Juan Mata Ballesteros de Tegucigalpa, Honduras, quien ya había sido traficante de cocaína y marihuana antes de tener vínculos con el Cartel de Medellín. Carlos Leder de Armenia, quien era traficante de marihuana que tenía acceso a los Estados Unidos, hablaba inglés, tenía socios compradores y entre muchas otras cosas una pista de aterrizaje en las Islas Bahamas, importante escala de los fletes aerotransportados. También fue miembro fundadora Griselda Blanco, la reina de la coca natural de Cartagena de Indias, Evaristo Porras natural de Florencia, vendedor de pasta de coca, y Gilberto Rendón Hurtado, alias Mano de Yuca. En un segundo renglón se hallaban Gustavo Gaviria y Roberto Escobar, el Osito, primo y hermano respectivamente de Pablo Escobar. A ellos se sumaron varios jóvenes reclutados para diferentes fines y que llegaron a ser reconocidos por sus alias, los Priscos, Pinina, Popeye, el Chopo, Tison, la Cuica, el Mugre, el Enchufe, el Arrete, el Tití. En un momento a finales de los 80 el cartel llegó a contar con más de 2000 hombres solo en su aparato militar. Su nombre le fue dado por la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos, DEA, en referencia a su centro de operaciones principales ubicado en Medellín. La denominación de cartel se le dio por la estructura jerárquica de dicha asociación criminal que contaba con un esquema de operación, en el cual los narcotraficantes compartían recursos tales como rutas de envío de cocaína y coordinaban acciones en conjunto contra sus enemigos, pero manejaban separadamente sus centros de producción y negocios. La estructura criminal fomentó la corrupción en Colombia para favorecer sus ambiciones, presionando al Estado y la clase política colombiana, en la llamada a realizar una Asamblea Nacional Constituyente, que dio como resultado la abolición de la extradición de colombianos hacia el exterior. La mayor parte del terrorismo adelantado por el Cartel de Medellín se centra en las figuras de Pablo Escobar y Gonzalo Rodríguez Gacha. Miles de bombas y petardos estallaron en el país, se ejecutaron asesinatos de jueces, fiscales, testigos, periodistas, etc. Se destacan las muertes del ministro de Justicia Rodrigo Lara Bonilla, del procurador Carlos Mauro Hoyos, del líder político de la Unión Patriótica Jaime Pardo Leal, del candidato a la presidencia de 1990 Luis Carlos Galán, de los periodistas, como el director de El Espectador Guillermo Cano, y Jorge Enrique Pulido, atentados como el del vuelo de Avianca donde murieron 107 pasajeros, y también contra el director de Departamento Administrativo de Seguridad, Miguel Maza Márquez. Tras la muerte de Escobar en 1993, el grupo dejó una estructura sicarial compleja en Medellín y una vasta cantidad de armas, un grupo de rutas internacionales para el narcotráfico, una cantidad enorme de dinero en efectivo, principalmente en las denominadas caletas, una sociedad, clase política y unas instituciones estatales corruptas y al servicio del mejor postor, lo que sirvió de combustible para la continuación del conflicto colombiano en las décadas siguientes, ya que tanto los grupos paramilitares y las varias guerrillas entraron de lleno a tomar este negocio del narcotráfico, encontrando cada uno en la fuente de su financiación en la lucha por el poder, aumentando así la complejidad del conflicto en los centros urbanos y acentuándolo en las áreas rurales. Sucesos más trágicos. El 23 de agosto de 1989, los extraditables respondieron al gobierno en una carta a la opinión pública, asumiendo el reto de la guerra total. Con 3000 sicarios en armas, la asociación con el paramilitarismo y el respaldo de una porción importante de la población que estaba bajo su influencia, a lo que se sumaba el músculo financiero que le daba el control de al menos un 80% del tráfico de cocaína hacia el exterior, el Cartel de Medellín se enfrentó al Estado colombiano a base de bombazos y asesinatos selectivos. El terrorismo se multiplicó y puso en jaque como nunca antes al gobierno.
Entre septiembre y diciembre de 1989 más de 100 artefactos hicieron explosión en Bogotá, Medellín, Cali, Bucaramanga, Cartagena, Barranquilla y Pereira, contra edificios gubernamentales, instalaciones bancarias, comerciales, de servicios e infraestructura económica. En total, sumando los ataques de los sicarios, los narcoterroristas fueron responsables de 289 acciones bélicas en ese periodo, con un saldo de más de 250 víctimas mortales.